Me llamo Sebastián de Rongil, soy nacido aquí en Casar de Palomero, pero residente en Tarragona. Soy el responsable del equipo informático de embajadas en el Centro Social Extremeño que tenemos en la ciudad de Tarragona. Estoy en este momento en Extremadura, como casi todos los veranos, porque suelo venir aquí a pasar por lo menos un mes con la familia que aún todavía me queda. ¿Cuál fue su proceso de migración? Vale, yo emigré, aunque la palabra emigrante a mí no me satisface nunca, porque considero que emigrar es salir de tu país para ir a otro. Yo no he salido de mi país, simplemente he cambiado de comunidad autónoma. Yo emigré, entre comillas, en el año 68 o 69, no recuerdo, a la ciudad de Tarragona. Especifico, concretamente llegué al pueblo del Vendrell, pero luego toda mi vida laboral la he desarrollado en la provincia de Tarragona. He trabajado en una empresa multinacional, no soy el típico emigrante que ha ido a buscar trabajo, puesto que yo ya trabajaba en esa misma empresa, en Cáceres concretamente, cuando me fui a Cataluña. Y allí llevo hasta estos momentos. Ya no estoy en activo porque estoy jubilado, pero sigo viviendo allí porque tengo toda mi descendencia. ¿Qué se lleva de la tierra cada vez que vuelve? Bueno, pues, ¿qué me voy a llevar? De lo que mejor podemos presumir, como son nuestros embutidos, queso, vinos. Bueno, lo del vino lo vamos a dejar un poco aparte, pero sobre todo eso, embutidos, queso y el recuerdo. ¿Y a nivel personal? No, a nivel personal... De dentro, el encuentro con la gente de aquí, Hombre, el encuentro con el pueblo... A nivel personal es el encuentro con la familia que aún tengo aquí todavía. Eso siempre queda, ¿no? Y se va uno con el corazón encogido. Pero por lo demás, no. Solo venir 3 o 4 veces al año siempre que puedo. Entonces, pues tampoco soy un emigrante de los que vienen cada 20 años, no. Yo prácticamente me considero casareño porque aquí vengo con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que más echa de menos? Bueno, echar de menos, después de tantos años, te diría que poco. Yo me fui de aquí, de mi pueblo, con 18 años recién cumplidos. Por lo tanto, no recuerdo grandes cosas para echar en falta. Sí que es verdad que tengo recuerdo de aquellos tiempos, ¿no? Como no podía ser de otra manera, ¿no? ¿Cómo ve Extremadura cuando vuelve? Hombre, pues muy cambiada. Sobre todo lo que más admiro yo y admira todo el que viene a conocer Extremadura por primera vez son las infraestructuras de carreteras. Es algo de lo que deberíamos de estar orgullosos los extremeños, porque esta infraestructura, estas vías de comunicación que disponemos hoy en día, ya la quisieran tener el resto de las comunidades. Somos la envidia. Posiblemente los que viváis aquí permanentemente no lo valoréis, pero sí lo valoramos los que venimos de fuera, porque esto no se ve en ninguna parte. La gratuidad y la calidad de las carreteras que hay ahora actualmente. Qué curioso. ¿Qué aporta Extremadura desde el exterior? Bueno, ahí sí que tengo yo cosas que decir, que no nos favorecen mucho. Extremadura como tal no se preocupa, es mi opinión personal, no se preocupa mucho de divulgarse en otros lugares. Exponemos más nosotros, los extremeños que vivimos en otras comunidades, somos los que más aportamos y defendemos y enseñamos, tanto cultura, arte, folclore, todo el colectivo. Somos los nacidos en Extremadura que vivimos en otras comunidades los que más hacemos por Extremadura, cosa que en Extremadura no se reconoce. Eso es mi opinión personal. Sí, quizá nos falte venderlo, saber vender. Yo tengo mi parecer personal del por qué a nosotros no se nos valora en Extremadura, por lo que hacemos por Extremadura, que es mucho, más que los políticos extremeños hacen por Extremadura fuera de Extremadura, porque nosotros lo hacemos desinteresadamente y con el corazón en la mano, ¿no? Es cierto. ¿Qué papel desempeña dentro del proyecto de embajada? Vale. Dentro del proyecto de embajada
soy el responsable informático de los equipos que Embajada o la Junta de Extremadura hace unos 4 años, 4 o 5, no recuerdo con exactitud, empezó a donar a las entidades que solicitaron esos equipos. Tarragona, no podía ser de otra manera, también solicitó esas ayudas y se nos concedieron 4 ordenadores. Entonces, con esos 4 ordenadores, yo soy el responsable informático y lo que hacemos es formar informáticamente a nivel básico a todos nuestros socios y simpatizantes de la provincia de Tarragona. O sea, damos cursillo de informática básica y las cosas que nos demandan los propios socios, lo que quieren aprender, y yo sé, pues se lo transmito. Entonces, como responsable del centro informático del Centro Social Extremeño de Tarragona, pues asisto periódicamente a los cursos que Embajadas ofrece a nivel presencial. He asistido a todos desde el momento en que nos cedieron los ordenadores y he participado también en algunos de los que hacen online. Y entonces pues intento estar informado para poder yo transmitir a los socios que quieren tener ese privilegio. Pues muchísimas gracias.